Hola, muy buenas tardes a todos, queridas autoridades, colegiados presentes, invitados, invitadas, tanto de Tatiana Camps como del colegio. Agradecer también la familia de Tatiana que está acá presente y en nombre de todos le damos la más cordial bienvenida en nombre del Colegio de Ingenieros y del Consejo Zonal Metropolitano, quien organizó este evento hoy día en honor al lanzamiento del libro de Tatiana Camps. A continuación vamos a tener una charla, el valor estratégico del liderazgo femenino por Tatiana Camps, y luego una conversación con distinguidos invitados como lo son María Laura Severini, Executive Director Finance de Flow. Vamos a tener también a Francisco Martínez, él es decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Carmen Cordero Omar, bióloga y creadora del método de integración cognitivo-corporal, un modelo neurobiológico, y a Tatiana Camps, nuestra protagonista, y a don Freddy Ponce Bobadillas, que él es socio gerente de la empresa COM Soluciones Estratégicas. Dejo con ustedes entonces a nuestra distinguida protagonista, ingeniera y amiga Tatiana Camps. Muchas gracias, Joder. Y muchas gracias al Colegio de Ingenieros por la oportunidad de presentar mi libro acá hoy día. Siendo ingeniera es realmente bien motivador y emocionante hacerlo acá y con tantos amigos. Uno de los espacios que he aprendido a desarrollar en esta segunda vida que partió estudiando con Humberto Maturana y trabajando con Carmen Cordero es el espacio de la reflexión. ¿Verdad que me puedo sacar la mascarilla? Es el espacio de la reflexión. De alguna manera este libro es fruto de la reflexión, es fruto de una pregunta, como decía Maturana, siga su pregunta, ¿no? Y fue la pregunta acerca del valor estratégico que las mujeres traemos a las organizaciones. A partir de un taller que hice para puras mujeres, por primera vez en mi desarrollo como consultora organizacional, me tocó trabajar con un grupo de 130 mujeres que no se conocían y la manera afectiva, espontánea, alegre, sincera, entusiasta que ellas se comportaron me sorprendió tanto, porque era tan distinto a lo que yo había visto en equipos mixtos, que eran mi público habitual, mis clientes habituales, y mixtos con un 90% de hombres y un 10% de mujeres, donde la resistencia era fuerte, los silencios prolongados. Entonces quedé muy sorprendida, dije, aquí hay algo interesante que quiero investigar de qué se trata. No es verdad, la investigación partió después, partió como una pregunta que se me quedó instalada y me aparecía una y otra vez hasta que me decidí a ir a entrevistar mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces, entre el 2016 y el 2018, entrevisté aproximadamente a 40 mujeres líderes, mujeres de la academia, mujeres del mundo de las empresas, abogadas, ingenieras, también sociólogas. Entrevisté después en una segunda etapa, ya en la pandemia. En diciembre del año pasado tuve una crisis. Dije, mi libro quedó desactualizado. Todo lo que yo voy a decir acá ya está pasando en el mundo, ¿qué hago? Y vi que estaban pasando muchas cosas en el cine con las mujeres. Y entonces empecé a entrevistar a hartas mujeres relacionadas con el cine, directoras de cine, productoras de cine, porque el arte como vanguardia de los procesos sociales, y ahí me di cuenta que en realidad yo estaba siendo demasiado optimista. Había un cambio, pero no era tan grande. Entonces, pero como de 16 mujeres adicionales para actualizar un poco, porque sin duda la pandemia trajo cambios importantes. Y lo que quiero hacer hoy día con quienes me van a acompañar en el panel es justamente un espacio de reflexión. Yo lo que les pedí a ellos fue que leyeran el libro y que se prepararan a compartir con nosotros acá qué les había llamado la atención, qué reflexiones les habían surgido. Y entonces quiero partir haciendo yo eso también, más que una charla, es compartirles qué me pasó a mí
en este proceso de investigación y en el escribir este libro. Me pasó darme cuenta que el lugar donde estamos las mujeres hoy día, que es un lugar que nosotras sentimos como de desventaja, que no nos es natural estar en los espacios de poder, que no nos es natural estar en los espacios de liderazgo, tiene una historia, tiene una cultura que llegamos hasta el día de hoy y que para poder entender lo que yo había encontrado en la investigación acerca del liderazgo femenino, teníamos que poner un contexto histórico-cultural. Y de eso se trata la primera parte del libro. Y ese contexto histórico-cultural se llama patriarcado. Y el patriarcado entendí que no es el machismo. El machismo es una manifestación exacerbada, negra, oscura del patriarcado. Pero el patriarcado es la cultura en la que vivimos todos nosotros, yo también soy parte de ella y yo me muevo como una persona perteneciente a la cultura patriarcal, donde hay roles establecidos, donde hay ciertas cosas que se esperan de las mujeres, de los hombres. Y entonces me fue súper interesante porque aparecí yo para mí misma como un actor protagonista con la posibilidad de ser protagonista en este cambio, ¿no? Nunca he andado por la vida de víctima, pero dejar de pensar en un machismo que está allá afuera y en una cultura patriarcal de la que yo soy parte, me dio un giro, me puso en otro lugar, que es un lugar de mayor bienestar, de más energía, más empática y también como más esperanzada. Me pasó algo interesante también en el pensarme como estudiante de ingeniería. En el libro, este recorrido histórico-cultural no solamente va a la historia, sino que también va a distintos ámbitos del ser humano, uno de ellos la ciencia. Fui a mirar cómo se ha desarrollado la ciencia, por qué tenemos esta valoración extrema de la objetividad, de lo concreto en la ciencia y cómo eso tiene que ver con una presencia masculina mayoritaria en la ciencia y cómo la incorporación de mujeres ahí ha traído cambios. Y entonces, leyendo de eso me di cuenta que en mi ser estudiante de ingeniería yo no recuerdo haber recibido discriminaciones de parte de mis compañeros. Hacíamos grupos de estudios, además en la Universidad de Chile todos tenemos un lugar, hombres y mujeres, no siento haber tenido problemas con mis compañeros, pero sí pude identificar hoy día una incomodidad que yo tenía entonces, que tiene que ver con la manera incompatible que yo veía la inteligencia y lo femenino, como dos espacios absolutamente disjuntos, donde yo inconscientemente hice una elección. Hice la elección de ser inteligente, porque cuando uno es ingeniero es inteligente. Y de un tipo de inteligencia, de esa que resuelve ecuaciones. Y entonces había un dolor ahí, ¿no? Porque es de alguna manera negarse a uno misma, que me imagino que es lo que viven también las personas que habitan los géneros no binarios o todo esto que los jóvenes nos están enseñando con tanta sabiduría. Entonces, eso fue bien interesante para mí, poder entender que femenino e inteligencia son absolutamente compatibles y que hoy día siento que los tengo muy bien integrados. También me apareció una reflexión, que es la reflexión, varias, pero una que quiero traer aquí ahora, es la reflexión a cómo generamos espacio para lo femenino en las organizaciones. Y me pareció con mucha fuerza la necesidad de hacer un proceso de transformación cultural para la equidad de género. Y cómo a su vez la equidad de género significa un proceso de transformación cultural. Y ese es el hilo conductor que
va a estar aquí acompañándonos esta tarde. Voy a leer un pequeño párrafo. A mí me gusta esta parte, es como ceremonial. Yo veía en las películas que los autores leían un párrafo, entonces yo voy a leer un pedacito también ahora del libro que dice: en una cultura que funciona superando brechas o definiendo líneas base para medir los avances, o sea, analíticamente, cartesianamente, con KPIs, espero que identificar los obstaculizadores de lo femenino pueda servir para implementar políticas y medidas que los resuelvan. Sin embargo, mi propuesta se relaciona con el cambio cultural, la reflexión, el cambio de las estructuras y los valores que mencionábamos como zona hundida del iceberg. Es decir, todas aquellas creencias, estructuras, valores que no vemos, estamos viendo los síntomas, pero bajo esos síntomas hay una manera de organizarnos, hay creencias que dan origen a aquello. En resumen, como decía Maturana, preguntarnos si queremos convivir, si queremos la diversidad, si queremos la equidad. Entonces ahora les voy a ir pidiendo a mis invitados al panel de hoy que vayan acompañándonos. Carmen Cordero Omar. Sí. Carmen Cordero, por favor, si te puedes sentar en el asiento de allá. Sí, en el primero, Carmen, por favor. Sí. Carmen es bióloga, se ha especializado en neurobiología, hizo investigación en el laboratorio de neurobiología epistemológica de la Universidad de Chile durante muchos años, 20 años, cuando estaban ahí el doctor Maturana y Francisco Varela. Se ha especializado en particular en entender cuál es la mecánica de acción de las emociones en los seres vivos y en los seres humanos en particular, y a partir de ello desarrolló el método de integración cognitivo-corporal. Tuve el honor de encontrarme con Carmen cuando decidí dedicarme a la consultoría y ella me invitó a que trabajáramos juntas, así que fue mi maestra en consultoría y en muchos otros ámbitos de la vida. Conversé recurrentemente con ella mientras escribía este libro, también fue una de las mujeres que entrevisté, así que muchas gracias, Carmen, por estar aquí hoy día. Y a ti gracias y a todos por estar aquí compartiendo este maravilloso trabajo que es de verdad una entrega para todos. Gracias. Así que gracias. Francisco Martínez, por favor. Francisco Martínez, que ya me dio permiso para que se me salga el pancho, es decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, decano de la escuela, como decimos los ingenieros de la Chile. Si no abordamos la equidad de género desde la educación y desde la educación de espacios tan masculinizados como la ingeniería, va a ser difícil avanzar. Es fundamental en un proceso de transformación cultural. Y me pareció particularmente interesante lo que está haciendo la Universidad de Chile, que ha desarrollado un proceso de equidad de género con transformación cultural y ha avanzado particularmente en dos escuelas, en la facultad que Pancho lidera y en la Escuela de Sociología. Muchas gracias, Pancho, por estar aquí hoy día. Muchas gracias por el honor de esta invitación. Freddy Ponce. Freddy es socio director de Comunicaciones Estratégicas. Nos conocemos desde la universidad, aunque yo soy más joven, como ustedes pueden ver. Se nota. Sí, y cada vez me pongo más joven. Con Freddy fuimos compañeros de la universidad, participamos juntos en varios espacios en el Centro de Estudiantes, un centro de estudiantes que recuperaba la democracia, ¿no? Entonces que recuperaba también el Centro de Estudiantes para los intereses de que los niñitos vengan a estudiar. No, era un espacio, era un momento histórico y entonces significaba un giro también en el Centro de Estudiantes. Lo conozco desde entonces a Freddy. Freddy siempre nos ha acompañado en las aventuras que hemos tenido con
con la equidad de género, y él tiene experiencia en la comunicación estratégica, tiene un entendimiento de las redes del poder y además tiene mucha sensibilidad respecto a la participación femenina en esos espacios. Muchas gracias, Freddy, por estar aquí hoy día. Gracias a ti por la invitación y reitero lo que dijo Pancho, un honor estar aquí. Gracias. María Laura Acevedo. María Laura es directora ejecutiva de finanzas en Fluor, una gran empresa de ingeniería. Con María Laura nos conocimos hace poquito, sincrónicamente, justo para yo poder invitarla a este evento, y ella generosamente y en un acto de absoluta confianza aceptó mi invitación. Me interesó invitar a María Laura por su experiencia en altos ejecutivos, en cargos ejecutivos, en cargos directivos, en una industria altamente masculinizada, de alto impacto en la sociedad además. Y en nuestra conversación apareció un tema que a mí también me resulta muy interesante, que tiene que ver con la pregunta, lo voy a dejar. Si las mujeres necesitamos sobreadaptarnos para estar en esos lugares. Conversamos de eso la primera vez que nos conocimos con Laura. Muchas gracias, Laura, por estar aquí. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, terminadas las presentaciones, Carmen, te quiero pedir que por favor, si puedes comentarnos a todos acá, ¿qué te llamó la atención del libro? ¿Qué reflexiones te abrió? Me llamó la atención el entrelazamiento de disciplinas que haces para ir llegando desde la antropología, desde la psicología, desde la biología y desde la ingeniería también, ¿no? A poder plasmar, ¿no es cierto?, un modo de vida, mostrando esta historicidad, digamos, de dónde viene, que para mí es absolutamente fundamental, ¿no? Porque de alguna manera me parece fundamental entender que lo femenino, que lo masculino, están en un individuo, que no son las mujeres, que no son los hombres. Entonces, comulgo mucho contigo y es parte también de mi propósito buscar, ¿cierto?, un cambio de transformación social en el cual participamos mujeres y hombres y todo individuo de la sociedad, porque es algo que nosotros hacemos todos los días y perpetuamos desde las costumbres, ¿no? Y desde estas costumbres, solo agregar que no es fácil, y yo creo que en lo que hemos trabajado juntas y en lo que como mujeres, como nos adaptamos en todo este sistema, estas tensiones que contaba recién. Y ahí, si yo tuviese que definir lo femenino, aparece de contraparte lo masculino, y no es una contraparte, sino que desde la biología lo femenino pasa a ser una cualidad de comportamiento que definen dinámicas de acción específicas que todos podemos hacer. Ahora, las diferencias es que en cada una de estas dinámicas de acción, a la base hay una emoción. Entonces, esta racionalización que nosotros hacemos, a la base está guiada por una emoción, ¿no? Y, por lo tanto, ¿y qué tipo de emoción? A esto llamamos emociones secundarias. Son aquellas emociones que uno adquiere en la convivencia dentro de una cultura. Y así encontramos que todas las culturas tienen emociones secundarias diferentes, que son diferentes a las emociones básicas: miedo, rabia, alegría y tristeza, ¿ya? Y eso es filogenético, lo tienen los monitos, lo tienen todo. Entonces, un trabajo muy lindo que se genera con Humberto Maturana, cuando él dice, a la base de lo racional está la emocionalidad.
Entonces, todas estas caracterizaciones de hombres racionales y objetivos en su mirada que buscan bajo un supuesto de un mundo objetivo, y las mujeres puestas desde el que tú lo mencionas, ¿no? Desde una subjetividad y una emocionalidad. Nuevamente vuelvo, todos emocionamos, es como emocionamos, y que este cambio transformacional requiere de que nosotros abordemos un proceso transformacional individual y colectivo que a la base tiene el desafío de cambiar un modo de relacionarse que implica cambiar una biología. Hoy día nosotros tenemos una biología, tenemos un determinismo estructural producto de recurrencias de modos de relacionar desde que crecimos. Entonces, ni siquiera podemos darnos cuenta que lo hacemos, pero la emoción base en lo automático opera. Y el cambio ahí, por ejemplo, como madres, como criamos, y ahí recuerdo a Lola Hoffman cuando ella decía, cuidado con salir con banderas, porque primero hay que mirar que el que está sentado en el verger y al que se le ponen las pantuflas, decía ella, eso va a ser muy difícil de sacar. Algo cotidiano, simple, que tiene que ver con un modo de emocionar. Entonces, ahí lo dejo, y una vez una persona que yo acompañaba me dice, después del taller, después de todo esto, es horroroso verme correr a buscar el diario y las pantuflas. Así que ahí pidió ayuda a la pareja para decir, no me pidas más el diario y las pantuflas, por favor, y hagámoslo juntos para que mi hija no ponga pantuflas, ni lleve el diario, ni mi hijo, y acá viene el tema que Lola Hoffman ponía, pierda la capacidad de emocionar en un femenino que cuida, como dice tu libro. Y eso encuentro central. Así que no me extiendo más y seguimos conversando. Voy al tiro contigo, Pancho. Quiero, en este ejemplo que diste, se me aparecieron dos situaciones. Una, cerrando un taller que creo que fue tu grupo, Valesca, había una ingeniera relativamente joven y en uno de los talleres de liderazgo, liderando desde lo femenino que hago. Entonces, esta típica cierre, con qué se van, qué aprendieron, de qué les sirvió. Y ella dijo, ahora, cuando tengo una idea, me atrevo a mostrarle a mi jefe que es una idea mía y no trato de convencerlo que es una idea de él. Se parece mucho a las pantuflas, como es en la casa, en la pega. Pancho, ¿qué te gustaría comentar del libro? Bueno, primero quiero decir que partir diciendo que mi aprendizaje sobre todo este mundo del feminismo proviene de mis mujeres más cercanas y muy especialmente de las más jóvenes. He sido sometido al rigor del cuestionamiento diario porque la verdad es que uno empieza a reconocer que es muy difícil hacerse cargo y entender qué está pasando, como decías tú, en esta normalidad, en esta vida. Así que lo primero es que agradezco que ellas me hayan tratado mal, porque así he podido entender finalmente un poco más de qué se trata. Ahora, el libro yo diría que tiene dos partes bien distinguidas. En la primera parte disfruté mucho el relato histórico de las evoluciones de las sociedades y en particular rescatando aquellas que tienen una base matrística. ¿Por qué me parecía interesante? Porque en el fondo abre una esperanza, en el sentido de que no es una idea que a alguien se le ocurre ni es una reivindicación de nada en particular, sencillamente es algo fundamental que ha estado siempre presente en toda la historia. Así que esa parte me pareció que era una buena manera de abrir una conversación. Y además quiero felicitarte porque
como buen ingeniero hiciste una investigación acuciosa, detallada, que claro, debe haber sido trabajosa porque hay mucho material y mucha información. Y en la segunda parte, donde describe las experiencias que has tenido con las mujeres actuales, todas exitosas, mayoritariamente el mundo empresarial y académico, me pareció, uno empieza a descubrir ahí experiencias reales, donde se muestra el liderazgo de las mujeres con armas, de las cuales yo creo que nosotros no podríamos decir que estamos muy provistos. Hay mucha evidencia para mostrar eso, y que tiene que ver con, destaco, la horizontalidad del poder, la relación personal, la valoración de la diferencia versus su negación, esto de que somos todos iguales y cuál es el problema, el fenómeno de la paz. Yo ahí pongo un punto de interrogación, cómo se llega a ello, porque es una propuesta muy, bueno, ojalá sí se pudiera lograr, del respeto a la igualdad. El tema de la colaboración es un tema que también, desde el punto de vista ya de las organizaciones, me parece esencial. Esta doble faz que puede tener entre la competencia y la colaboración, y cómo eso se integra en una sociedad que funciona, que está armónicamente organizada. También me llamó la atención un elemento que aparece transversalmente, es que las mujeres no se sienten discriminadas. Y en particular en la facultad eso yo lo escucho siempre. Incluso muchas de ellas alegan de que no quieren tener ninguna relación con discusiones de feminismo, porque eso lo único que hace es discriminarlas. Pero efectivamente hay un tema que esa sensación de no discriminarse muchas se descubren después de un gran esfuerzo, como dice mi hija, de ponerse los anteojos morados. Empezar a ver anteojos morados que cuesta mucho ponerse, no llegar a ponerse los anteojos morados. Pero cuando uno empieza a tratar de ponérselo y vivir con eso, empiezan a aparecer estos aspectos que cada vez se hacen más profundos y fundamentales. Es un proceso bien difícil de profundizar. Y eso revela la dificultad de aceptar el matriarcado, el patriarcado. Es una dificultad bien profunda. Yo hice una encuesta, estuve de viaje la semana pasada mientras leía el libro, encuesté a varios profesores y profesoras con las cuales me encontré, y varios de ellos no reconocían el fenómeno del patriarcado. Y hablo de economistas famosos en el mundo. Sí. Lo cual a mí me llama la atención, porque uno puede reconocer la dificultad de entenderlo, pero descartar la existencia quiere decir que ya es un tema más profundo. Y en el caso de algunas profesoras, también les costaba aceptar de que hay un problema que abordar. No sé si esto es particular de los economistas, pero tengo la sensación de que tienen algo asociado a la competencia como estrategia de sobrevivencia y de organización. Así como haciendo un análisis del libro más general, yo podría decir que aparece una primera fase en la humanidad que se escribe en el libro, que tiene que ver con el existir, el sobrevivir, donde ahí, bueno, a mí me gustó mucho el libro de Harari, como describe también todo este proceso, pequeñas comunidades sobreviviendo, sin estas divisiones de género, ni siquiera funciones muy claras. Después viene una fase de sobrevivir organizadamente, donde aparece este patriarcado. Cuando empieza a aparecer una organización, empieza a aparecer el patriarcado y aparecen los sacerdotes y todos estos personajes que empiezan a dominar muy temprano en la civilización. Yo diría que la tercera fase que estamos discutiendo hoy a propósito de este libro es el vivir. No solo el sobrevivir, sino que el vivir, el tener una buena vida. ¿No? Y ahí aparece la colaboración, el depatriarcalizar nuestra sociedad, que además se suma en este momento con una revolución tecnológica. Eso quería ponerlo también en la escena, que hay una transformación doble.
doble, que a lo mejor ayuda a liberar estos roles el que tengamos una revolución tecnológica. Así que yo por lo menos pienso de que este es un tema bien fundamental y que creo que le debemos a la juventud, como tú decías, esa fuerza para ponerlo sin claudicar, sin pedir perdón, que es como se hacen las revoluciones, si no uno no puede andar pidiendo perdón y pidiendo permiso. Así que quiero agradecerte el libro por eso, que es una contribución, sobre todo en un mundo que es menos reactivo a estos procesos, como es el mundo de la industria, de las empresas, incluso de la academia, ¿no? En la universidad tenemos una savia propia de revolución, así que eso no nos falta, pero, Sí. pero no sé si en otros... Las chiquillas universitarias nos dieron un buen empujón hace un par de años, ¿no? Oye, Pancho, hay hartas cosas que mencionaste que me gatillan comentarios. Quiero detenerme en dos, que son las sociedades matrísticas y la economía. Las sociedades matrísticas son, yo las conocí a través de Humberto Maturana, son sociedades que existieron hace mucho tiempo, pero que también existen hoy día, que están organizadas de manera equitativa entre hombres y mujeres. No hay jerarquía, pero sí las líderes son mujeres y la manera en que estas mujeres entienden el liderazgo es como una responsabilidad con sus comunidades. No lo entienden como un privilegio, no lo entienden como una posición superior, sienten que hay una responsabilidad con sus comunidades. Y a mí lo que me esperanzó, igual como te pasó a ti, que hubo entre el 7000 y el 3500 antes de Cristo, 3500 años de culturas matrísticas pacíficas, donde hombres y mujeres colaboraban por igual, donde tampoco había jerarquías económicas. Entonces a mí me pasa que digo, si una vez lo hicimos, podríamos volver a hacerlo. Y las economistas, a medida que iba leyendo, en un inicio yo no tenía planeado incorporar un capítulo acerca de las economistas, ¿no? Pero se me fue armando lo mismo que a ti, como, o sea, hoy día seguimos funcionando, estudiando la economía de hace 60 años, yo hago clases en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Diego Portales y me duele el corazón ver, bueno, además yo misma lo que les estoy enseñando está quedando desactualizado en el momento que se lo estoy enseñando, es una desesperación, pero en particular cómo las mujeres economistas, al igual que las mujeres de muchas otras disciplinas, al incorporarse, trajeron nuevas miradas, nuevas distinciones. Se levantaron del escritorio, se atrevieron a abandonar la teoría económica y ir a terreno a ver si esta cosa funcionaba y ir haciendo ajustes. Me acuerdo que vi por ahí un entrevistado que decía el libro y decía, pueden ver más de eso en mi libro. Sí, es bien interesante cómo también hay una cosa de género en la manera de abordar la economía. Muchas gracias, Pancho. Freddy. Ahí está bien, ¿no? No te escucho. Sí, parece que sí. Parece que sí, ¿está bien? Ya. Oye, Tati, yo voy a hacer una cosa distinta. Ya. A mí me pasó que cuando la Tati me invitó a esta hermosa actividad, yo primero que sentí un honor de esta invitación, pero desde que empecé a leer el libro, empecé a pensar qué es lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué es lo que iba a decir? Y leía, y el libro no se lee. La verdad que quienes no lo han leído, los invito a leerlo, porque se devora. Es un libro que uno lo lee así, con mucha pasión. Es un libro que pasa muchas cosas. Entonces, a mí me pasó que partí diciendo, no, voy a contar una anécdota, voy a referirme a un capítulo, voy a hacer un listado de cosas, voy a destacar algo que me haya llamado la atención. Y la verdad es que voy a hacer lo que tú me enseñaste en el libro. Voy a hablar de lo que sentí cuando leí el libro. Voy a hacer otra cosa. Y lo hago, y hago esto porque básicamente creo que todos deberíamos tener este libro como libro cabecera. Me parece que es
No está funcionando el micrófono. Yo pregunté. Me parece que debiésemos tener este libro como un libro de cabecera, porque no es solo que tenga... O sea, hasta las referencias bibliográficas son entretenidas. Los que hemos hecho tesis y cosas, sabemos que eso es difícil. Y uno empieza a leer y te encantas con lo que estás leyendo. Entonces, y eso es difícil y se logra en un libro que combina experiencia, desarrollo, argumentación científica. Y quiero destacar una cosa que me emocionó mucho, porque así como tú hablas de las sociedades matrísticas, hay cosas que será por mi profunda creencia en lo evolutivo, pero cuando hablaban de los primates en el libro, ¿no? Y de las diferencias entre los chimpancés, y todavía no sé cómo se dice, si bonobo, bonobó o bonobó. Bonobos. ¿No? Bonobos, ¿ya? Entre los bonobos, los chimpancés y los bonobos, es súper interesante porque además no solo que uno eran carnívoros y los otros vegetarianos, sino que además, eso es lo que tú nos mencionas en una parte del libro, sino que además la forma de resolver las cosas que tenían. Entonces, yo los invito a los que están acá, a los que nos están viendo, que lo lean, porque la verdad es que es tan interesante. Es un libro, no me había pasado hace mucho rato, de un libro que uno lo lee y no dan ganas de terminar de leerlo, de dejarlo, sino que hasta que uno termina. Y eso es muy interesante. Y quiero poner un punto, y ahí voy a traer una experiencia personal en esto, porque a mí me pasa que en mi casa, con una madre profesora y un padre que ambos trabajaron mucho y nos hacían hacer parte, las cosas de la casa no eran de hombre o de mujer, eran de la casa. Siempre entendimos que para ser felices nosotros teníamos que luchar contra 3 monstruos o 3 fantasmas que todos los días podían aparecernos, que era el egoísmo, la envidia y la vanidad. Y que yo creo que son cosas que uno, a medida que cuando se levanta, yo todos los días me levanto que tengo que luchar contra esas cosas porque la verdad que son unos fantasmas que a uno le aparecen. Y cuando yo leí tu libro, Tati, lo que me pasa es que esas cosas están tan bien reflejadas. Lo que me pasó a mí es que cuando yo leía, me da la impresión y me da la sensación que parte de esos fantasmas tienen que ver con la cultura en que nosotros vivimos. Que si tuviéramos una cultura matrística, probablemente estos fantasmas estarían más lejos, como en Harry Potter. Estarían lejos, ¿no? Serían unos Voldemort más lejanos. Entonces me parece que eso es muy interesante y hace una reflexión importante. Yo quiero dejarlo hasta aquí porque quería hablar de eso, de las emociones, de lo que sentí cuando leí el libro y no dejen de leerlo porque la verdad es que se devora, no se lee, se devora. Muchas gracias, Freddy. Fue una delicia invitar a Freddy porque se puso tan contento cuando lo invité que yo dije, qué bueno. O sea, no fue, déjame revisar mi agenda, no. Estaba tan contento, fue muy, muy cariñosa la recepción. Y me encanta que hables de lo que sentiste, porque en esta cultura patriarcal, donde tenemos puesta como las emociones y los sentimientos en lo femenino, de alguna manera se lo tenemos prohibido a los hombres. Yo veo que eso es algo que también necesita, o sea, la equidad de género no es solo para las mujeres, es para los hombres y las mujeres, porque los hombres y mujeres emocionamos por igual, ¿cierto, Carmen? Y entonces cuando golpeo la mesa, estoy emocionando lo mismo que cuando lloro a moco tendido. Así que muchas gracias, Freddy. María Laura. Bueno, creo que me robaron varias de las... La próxima vengo primera. Dale. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar acá. La verdad que para mí es un honor. A mí me encantó el libro, como te lo dije, me encantó y me pasó algo que hacía rato que no me pasaba con un libro, que es que cuando terminé de leerlo dije, esto lo podría haber escrito yo.
Es muy patudo lo mío, porque la verdad que no podría haber escrito ni la primera página, pero me era tan cercano, tan clara, tan asertiva las ideas que pareciera como que me hubieran leído la mente, como que alguien revolvió en mi cabeza, alguien con talento y conocimiento, obviamente, y estaban ahí todas estas ideas. Comparto con lo que decía respecto al hilo conductor, creo que eso en mí operó como las piezas de un rompecabezas y decir el famoso momento, wow, por eso estamos como estamos, o sea, el hilo de cómo venimos en la historia moderna, el tema del patriarcado, cómo los hombres siempre han sido los protagonistas y las mujeres teniendo parte fundamental, hemos sido esposas, madres, amantes, hijas, pero nunca la actriz principal de la historia. Bueno, yo leyendo historiadores, una vez escuché que decían que la historia en general la cuentan los vencedores, ¿no? Y a los hombres son los que en general ganan, solos. Las mujeres compartimos el triunfo y creo que ahí está un poco el por qué no aparecemos demasiado en la historia. La mujer tiene más el papel de soporte, de apoyo, de cuidado, que tú también lo describes en el libro. Y bueno, también sentí como en algún momento rabia, ¿no? Como el tema del destrato, el destrato hacia las mentes brillantes, a las científicas, a las economistas, a las mujeres desconocidas que tanto hicieron y que yo siempre en mi foro íntimo me pregunto, ¿quién se acordará de ellas, no? Más allá de la familia? ¿Habrá alguien más que piense en todas las que vinieron antes y fueron preparando, creo que la sociedad para este momento? Creo que este es un momento súper crucial en el que estamos. Y hablando de este momento, creo que a nivel mundial estamos en un momento de, bueno, pandemia, crisis, depresión, cambio climático, países en constante tensión y no solo a nivel mundial, acá en Chile ni que hablar. ¿Qué tan necesarias son esas habilidades de liderazgo que están ahí descritas, ¿no? ¿Qué tan necesario es la empatía, el aunar voluntades, el llegar a acuerdos, el tener esa visión sistémica? Yo siempre lo llamé ver el todo. Las mujeres vemos el todo. Los hombres se enfocan, y está bien el enfoque, pero una mujer entra y a uno le preguntan qué está pasando ahí atrás y la mujer sabe qué está pasando ahí atrás. Y sabe qué está haciendo el hijo y sabe qué están haciendo todos. Eso en muchos momentos creo que es un plus muy importante y en otros quizás nos falta la focalización, ¿no? Siempre debería ser un mix. Pero cuando leía el libro decía que qué importante es poner todo esto en papel, qué importante es dejarlo por escrito, dejar las palabras para que las lean, para que todos lo vean, porque lo que está escrito, las palabras que están puestas ahí en el libro, creo que preceden hechos, creo que es un factor fundamental para el impulso que necesitamos, para los cambios que son tan necesarios hacer. Bueno, afortunadamente, y como tú lo mencionas, creo que las mujeres hemos ido sacando la voz últimamente, primero tímidamente, a veces a los gritos, pero bueno, creo que hay que dejar escapar la ira y la rabia para que después aflore la razón y es importante ser escuchadas, no tan solo oídas, pero escuchadas, y creo que esta es una muy buena manera de hacerlo. Bueno, en mí el libro me movilizó mucho y lo agradezco. Estoy en una etapa, no llamemos edad, una etapa de la vida, no nos metamos con edades, en que realmente busco las cosas que me movilizan y esto fue súper movilizador porque encontré, además de encontrarme reflejada, encontré historias y pensamientos y experiencias de personas que son totalmente ajenas, que no conozco, pero que los hice propios, eran propios. Eso me había pasado. En algún momento todo eso me pasó. Y es fuerte leerlo, es fuerte darse cuenta.
Así que bueno, para no aleatearnos más, me encantó el libro, te felicito de todo corazón, creo que eso es lo necesario para generar cambios, ojalá que podamos seguir ayudando a que las nuevas generaciones, y no, las no tan nuevas, nosotros, seguir impulsando y generando cambios para lograr una sociedad mucho más igualitaria, equitativa, empática, que es lo que tanto necesitamos. Así que muchas gracias. Gracias, Laura. Y en este verse reflejada que... Bueno, empezó a aparecer esto cuando yo fui entrevistando a mujeres, ¿no? Que iba apareciendo una recurrencia y aunque algunas empezaban entusiasmadas de hablar de lo femenino, otras no querían por ningún motivo hablarlo porque se iban a desprestigiar, otras encontraban que no nos convenía hablar de lo femenino porque las mujeres nos hemos ganado el derecho a ser distintas y algunas no somos femeninas. Tenían distintas posiciones las entrevistadas, pero a pesar de eso aparecía una recurrencia que tenía que ver con esto que, bueno, ahí Carmen tuvimos. Yo estuve bien enredada con esto de las habilidades, ¿ah? Primero porque todas se me mezclaban con todas, me costaba mucho separar unas de otras y le pedí harta ayuda a la Carmen en eso, a entenderme. Y conversando con ella dije, entonces de lo que estamos hablando es del valor del vínculo, de la calidad de las relaciones. Y llevo 5 años estudiando este tema para algo tan simple. Eso es todo lo que tengo que decir en el libro. Y fue como un momento difícil, ¿no? Porque como tendemos a desvalorizar lo obvio y es tan rico. Y ahí, Carmen, la pregunta que te mandé mientras tú andabas de viaje, ¿no? Porque ha sido interesante esto de estar dando entrevistas del libro porque me hacen preguntas bien reflexivas y respondiendo una de esas preguntas se me empezó a aparecer, o quizás se me empezó a aparecer antes, no sé, la idea de lo femenino como una propiedad emergente de los sistemas. Porque poner a una mujer en una organización no permite que todas estas cualidades de las que estamos hablando aparezcan. Todas esas propiedades no están en todas las mujeres y no son exclusivas de las mujeres, pero sí en la medida que empiezan a llegar varias mujeres a una organización, empiezan a pasar con cosas como que los viejos del campamento empiezan a cambiarse la ropa, a bañarse más seguido, a decir menos garabatos, empiezan a saludarse, empieza a transformarse. ¿Te hace sentido esto de lo femenino como una propiedad emergente del sistema? ¿Cómo le damos espacio a lo femenino en las organizaciones? A ver, yo partiría ahí con la experiencia de haberte visto. Generar espacios donde emerge un modo de relacionarse que tiene que ver, ¿cierto?, con cómo vas, ¿no es cierto?, dándole el espacio al otro en una legitimidad, con una atención sobre el otro, en la cual a mí me sorprendía verte muchas veces casi en una plasticidad, como tú lo mencionas también, en relación a, puedo tener opinión de que lo que está haciendo el otro es bueno, malo, pero la plasticidad para abrirse a escuchar y que el otro en esa relación, porque eso es muy bonito, el acoplamiento estructural que hablas, ¿no? Y tú lo haces. En que solo el acto de la disposición, de la dinámica de acción, como decía yo antes, ¿no?, que tiene que ver con cómo muevo la mano, como decía Maturana, no puedo decir, porque yo los quiero tanto, ¿no? Y ponía la mano así, ¿no? O sea, porque socorro, no me quieras, cariño malo, ¿no? ¿No? Como hiciste recién, porque yo te quiero, entonces te voy a exigir. Entonces, no me quieres, ¿no? Ese espacio en que lo que uno observa cuando tú haces emerger eso,
es que estás en un acoplamiento, en una legitimización y en un deseo que está detrás de tu pregunta, que es muy bonito, pasa, y permitiéndote ver ahí, y un ver que no es un ver objetivo, porque bajo ese supuesto no vemos al otro. Es muy terrible lo que pasa con eso. No le podemos poner KPI. No podemos. No le podemos poner KPI al valor de lo femenino. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y sin embargo, Si además en la organización está como debo ser, como cuando pasan los protocolos. En la escuela, yo también hago clase La escuela. en ingeniería civil industrial, en esto de cómo debo ser, cómo me debo parar, cómo debo decir. Y digo, nada de eso va a resultar. Entonces, esta pregunta que tú me haces, ¿cómo emerge? Yo digo, un valor del libro y un valor de tu hacer, que es un libro que tiene una práctica. Y es una práctica que tú generas y en esa práctica otros aprenden, ¿no? Entonces, ahí vemos que el aprender a generar un cambio transformacional tiene que ver con un hacer juntos, que no es una palabra así como poética, aunque Maturana decía es poético. Yo digo, este hacer juntos, en donde tengo que poner la atención, ¿a dónde tienes tú la atención? ¿Dónde la tengo yo? ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo aparece el otro? Entonces, en esa relación de vínculos, de legitimizar, de escuchar, de soltar en una plasticidad, de buscar, y ahí, desde mi punto de vista, son súper importantes el entendimiento de cómo no controlar las emociones, sino modularlas en la relación. Porque si no, de nuevo, estamos en cómo debemos emocionar, cómo debemos, entonces, ¿debemos ser colaborativos? Entonces, esa palabrita previa, es que si no, no vamos a... Sí. Entonces, la emergencia aparece en todas las cualidades que tú mostraste, ¿no? Que además las muestras desde, como dice María Laura, leíste algo que tú vivías todos los días, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Y esa emocionalidad. Y tú, Francisco, dices, oye, mi hija me tiene en esto y me hace emocionar, me cuestiona, hace un acoplamiento conmigo y también hace aparecer otro espacio tú, ¿no? Que a lo mejor no conozco el patriarcado, pero tampoco conozco cómo yo hago eso, porque es tan transversal, normalizado. Entonces, yo creo que es fundamental el tema de no quedarse en la palabra de legitimización, sino observar los juicios internos de cada uno. ¿Por qué? Porque están en todos. O sea, partiendo por uno, para poder conocer cómo me pasa a mí y mirar cómo le pasa al otro, y que es tan bonito en las conversaciones que escribes, porque la conversación de la entrevista hace que la persona a la cual entrevistas se dé cuenta. Digo, eso es de oro. Ese momento era muy lindo. Porque el libro lleva la práctica. Por eso es un libro que es un aporte a una transformación, no solo a una reflexión en términos de generar un discurso racional con una lógica matrística. ¿Me entiendes eso? Hay muchos libros editados con una lógica matrística. La aplicación de eso es lo problemático. Y creo que tú tienes un saber, una aplicación, y estás generando colectivos que están dispuestos a aprender eso, no porque te estén creyendo, sino porque tú le devuelves la autonomía de darse cuenta que están negando algo que les hace sufrir, y que en la medida en que lo legitimizo, me libero y puedo legitimizar a otro,
y puedo, que este punto para mí es súper relevante, sacar a los hombres como los responsables de este sufrimiento. Somos de a dos, nos hacemos de a dos, nos complementamos de a dos, hacemos como madres, como decía antes, hijos e hijas patriarcales, ¿no? Y ese cambio de sentimiento yo creo que todas las personas que han trabajado contigo y el libro lo refleja. Muchas gracias, Carmen. Ha sido bien bonito en realidad en las conversaciones, en estas primeras conversaciones que he tenido con las personas que han leído el libro, el mismo testimonio que traen ustedes, ¿no? Como de verse reflejada, como de tener que detenerse a reflexionar. Así que muchas gracias. Y entonces sí, es verdad, la equidad de género con transformación cultural, sin transformación cultural, no es como tratar de meter una pieza redonda en un hoyito cuadrado, no hay caso. Francisco, ¿cómo ha sido este proceso de equidad de género con transformación cultural en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Escuela de Ingeniería, donde hay no solo mayoría de estudiantes hombres, sino que también mayoría de académicos hombres, ¿no? ¿Qué ha significado? ¿Qué han hecho? ¿Qué les ha pasado? Mira, en primer lugar yo creo que ha sido un proceso tremendamente interesante y complejo a la vez. Yo creo que la bandera que está primero por delante es esta bandera de igualdad, de equidad, ¿no? Que es una muy buena bandera, porque es relativamente fácil hacer la comparación relativa de lo que hacen uno, lo que me toca hacer a mí, etcétera, y ahí empieza a aparecer una lista de cosas que hay que tratar, etcétera. Es una tarea infinita, la verdad. Pero se puede hacer cosas, se pueden construir espacios diferentes. Y ahí la parte dolorosa de todo esto es que aparece, el dolor aparece, ¿no? El maltrato, el abuso, el desconocimiento y también el desacreditar a las personas porque salen a reclamar sus derechos, ¿no? Derechos que por lo demás nunca se le han reconocido claramente, sino que más bien es una situación que emerge. Entonces, esto emerge de una lucha de mujeres muy aguerridas, ¿no? Curiosamente a mí me llamó la atención que surgiera en la facultad con tanta fuerza, porque es una facultad súper masculinizada. Sí. Yo desde que llegué a la universidad, a la facultad, me llamó la atención eso, el grado de masculinización que tiene, y como estudiante estoy diciendo, ¿no? Y surge, quizás por esa gran distancia con lo femenino, que hace más evidente, quizás por eso, pero no fue para nada traumático el decir esto hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer algo contundente. Y no fue tan traumático porque sobre todo profesoras, pero las estudiantes también, pero a la vez profesoras le dio mucha fuerza. Es decir, esto tiene que ser una dirección, que es lo más alto que se puede tener como organización y no como una parte de una oficina, etc. Así que yo le saco, no sé si decir el sombrero en este caso, tendría que decir. Porque increíble la cantidad de cosas que uno tiene asociados a la masculinidad. Ellas fueron la fuerza. ¿Y cómo emerge? Por esa fuerza de convicción y de lucha nomás, ¿no? Y empieza a emerger en todas partes. Pero tiene una faceta complicada que es este dolor que empieza a surgir y uno empieza a ver que hay mucho dolor en muchas partes, ¿no? Mucha injusticia escondida y ni siquiera reconocida muchas veces por las propias víctimas, ¿no? Sí. Y empieza a surgir esto y tuvimos que pasar de una oficina de 3 abogados a como 15 para tratar esta gran cantidad de problemas que empezaron a surgir. Y la universidad tuvo que instalar también capacidades nuevas, etcétera. Pero yo pienso que eso solo da cuenta de la profundidad del problema, ¿no?
de que esto no va a ser fácil, y también tuvimos casos de situaciones que resultaban evidentemente muy injustas, ¿no? Porque en esta vorágine de sacar temas y mostrar con el dedo situaciones, habían situaciones que había que evaluarlas bien, porque es muy difícil identificarlas cuando son acusaciones. Pero ya hay un aprendizaje, ¿eh? Hay un aprendizaje, incluso creo que las mujeres en la facultad se sienten mucho más empoderadas. Supongo ¿Y que los hombres? ¿Qué ha pasado con los hombres, Pancho? yo creo que los hombres está, en general, yo diría que es una situación así como de un poco de estudiante, de entender un poco, ¿eh? De entender. De tratar de entender qué tan profundo es, cómo yo lo puedo hacer ver, cómo yo lo puedo reconocer, porque además el cuestionamiento es re fuerte, ¿no? A las personas en su vida íntima, en su vida familiar, en la relación con los hijos, las hijas, o sea, con todo el mundo al final, con toda la sociedad. Y es un poquito agobiante porque uno siente que no sabe cómo abordarlo, y eso, de alguna manera, la reacción que yo he visto es, bueno, esto es más bien un deber ser, esto tiene que ocurrir y tenemos que aprender un poco. Entonces, la palabra soy estudiante en este tema es como la más recurrente, ¿no? Se me viene a la mente, muchas veces cuando trabajamos con organizaciones, ¿cierto, Carmen? Está esta cosa como que es un problema cultural, es la cultura de la organización, así como que es algo que está allá en un lugar lejano y donde no hay nada que hacer. Pero Maturana tenía una definición de cultura bien práctica, que es el entrelazamiento de haceres y emocionarios que comparte una comunidad. Entonces, cuando uno empieza a cambiar los haceres, las prácticas, los protocolos, empieza a cambiar la cultura y empieza a moverse la emoción. Entonces, hay algo bien concreto, práctico, analítico por donde partir, que es cómo se hace. Si la cultura no es tan... Solo quiero agregar una cosa. Yo decía que esto empezó por el tema de la justicia, ¿cierto? De los temas de justicia. Pero yo creo que poco a poco estamos empezando a vislumbrar aquello que va más allá de la justicia, que es como la buena noticia, la esperanza y el optimismo de tener una sociedad diferente. Y creo que es una dimensión totalmente nueva. Es toda una dimensión nueva de lo que es la vida. Y creo que esa es una... Yo te traía una pregunta, que es ¿cómo va a ser esa vida? ¿Cómo la piensas tú que va a ser, ya que has estado metido en este tema? Yo le pregunté a algunas de mis entrevistados, yo también hice mi entrevista. Y la respuesta de que la dimensión de las emociones empieza a aflorar y a hacerse parte necesaria y reconocida, fue la respuesta más transversal, más sistemática. Yo creo que será parecida a lo que describen las sociedades matrísticas, ¿no? Una sociedad donde el cuidado mutuo está al centro y donde no es un objetivo. Yo me acuerdo, lo que yo más he estudiado en organizaciones es la colaboración, y cuando empecé a leer acerca de colaboración en organizaciones era como una herramienta para la productividad, una herramienta para la plataforma colaborativa. Y lo que yo veía que pasaba en las organizaciones no era eso, era que cuando las personas empezaban a reunirse, a escucharse, a hacer cosas juntos, empezaba a aparecer el cariño, y cuando aparecía el cariño me importaba el otro, entonces quería que él cumpliera su meta y me atrevía a ofrecerle algo, me atrevía a pedir ayuda y ocurría la colaboración, no era un propósito. Y yo creo que un poco eso es lo que yo creo que es, o sea, entender como algo que no todo es meta, sino que también como por el círculo se llega y se llega sosteniblemente, para ponerlo en lenguaje organizacional, ¿no? Eso creo. Lo último que voy a decir es que yo siempre he estado de acuerdo con las cuotas, ¿no? Creo que ese mecanismo es para impulsar, es como una energía que hay que meter. ¿Puedes contar un poco, Francisco, de la experiencia en la Escuela de Ingeniería? Tengo que pedir que sea breve.
honrar el tiempo, pero yo siempre lo menciono. Ustedes tienen un mecanismo que no es exactamente cuotas, pero hay una preferencia ahí en la selección. ¿Cómo Bueno, es? nosotros tenemos algunos mecanismos, como por ejemplo que hay un programa para contratar mujeres que no tienen los hombres, que pueden entrar, ser seleccionadas y ser enviadas a estudiar el posgrado, y eso no existe para los hombres. Ese programa no existe para los hombres. Después tenemos una condición de que a igualdad de condiciones se prefiere una mujer. También de que para contratar académicas cuando contratamos académicos o académicas, buscamos que hayan mujeres en la lista, ¿no? Hemos hecho paridad en varias instancias de gobierno. El decanato es paritario, las comisiones son paritarias. No siempre se logra, porque como son menos mujeres, al final las mujeres terminan trabajando el doble que estar en todas estas actividades. Así que a veces hemos tenido que perdonarnos un poco estos objetivos, porque si no son muy exigentes. ¿Te ha tocado tener que poner una mujer que no esté preparada en un lugar para cumplir cuotas? No creo que exista ese caso tampoco. No pasa, las cuotas no significa que mujeres mediocres van a quedar a cargo, eso no pasa. Gracias. Tenía que decirlo, perdón. Freddy, en la investigación y también en RedMat, la Red de Mujeres de Alta Dirección en la que participamos, me doy cuenta que yo nunca pienso en el poder, nunca leo de poder, nunca converso de poder. En RedMat no hablamos de poder. Escuché justamente en la Escuela de Ingeniería, a partir de una conversación acerca de postularse a decano de una mujer, una académica que no quería postularse porque quería ir a otro cargo. Entonces, no es que no tiene ambición. ¿Cómo no tiene ambición? Parece que el otro cargo le hace más sentido con lo que ella quiere hacer, pero eso no es tener ambición. ¿Cómo ves tú la relación de las mujeres con el poder, la manera en que las mujeres habitan el poder, lo entienden, lo abordan, qué las motiva? Bueno, sí, mira, yo quisiera bajar este punto a lo que es el poder político. ¿Ya? Me gustaría hacer esa bajada porque creo que tenemos hartas miradas empresariales, gerenciales. Y quiero partir con una anécdota, porque cuando leí tu libro se me pasaron unas cosas así. Mira, esto era lo que pasaba, ¿no? Cuando en los partidos políticos, transversalmente, ¿no? Se habla de mujeres en política, mujeres en poder, dice, pero si antes se hablaba y se decía, pero si no hay mujeres dispuestas a ser diputadas. Y por otro lado, había muchas mujeres en los cargos más bien territoriales, en los comunales, en las comunas. Y ahí a uno le cae todo el sentido del mundo lo que tú dices, de que el sentido del cuidado, del estar cerca de su casa, hace que ellas sí les guste la política. A todos, hombres y mujeres, podemos estar en política, pero nos hace más sentido, como tú lo dices en el libro, ocupar un cargo político que esté más cerca de mi casa y donde yo pueda compatibilizar el ejercicio de la política con el cuidado de la familia. Y yo quiero decir en eso que hay un gran mérito de la pandemia, que la pandemia logró en todos los partidos políticos que por fin se usara el Zoom, el Google Meet y todas esas otras cosas, el Teams, para poder hacer reuniones. Y cuando tú ves desde la UDI al Partido Comunista que la gente se conecta a las reuniones de sus partidos, es una participación mucho más paritaria de lo que era antes. Porque las reuniones antes eran en la sede de los partidos, en Antero Vara, en el centro, en Suecia, donde las reuniones eran a las 7 de la tarde y terminaban a las 11 de la noche. Y donde era un club de toys. Era un club de toys. Eso es lo que era.
Y por eso que a mí me hizo mucho sentido cuando tú lo mencionabas, y por eso que hace mucho sentido, y ahí comparto con lo que dice Pancho, la ley de cuotas. Pero yo decir una cosa, a mí me tocó por razones de la vida estar en la primera vez que se aplicó la ley de cuotas, y la cosa era así, pues, los partidos políticos hacían el listado de sus candidatos, estoy diciendo bien, candidatos, ¿no? Entonces, una vez que estaban los candidatos, decía, bueno, nos faltan mujeres. Entonces, ya, a ver, acá no hay ni una posibilidad, entonces ya pongamos una candidata acá, otra acá, acá, y cumplimos la cuota. ¿Ah? Y eso era la ley de cuotas, en la primera vez que se aplicó. Y resulta que a las mujeres no les fue tan mal, les empezó a ir bien, y empezaron a estar. Entonces ya las empezaron a mirar, ya ahora aparecen candidatas y ya no es solo cumplir la cuota, es ocupar espacios. Entonces yo ahí ratifico eso, que lo que dice Pancho, la ley de cuotas es un gran incentivo, un gran impulso a la participación y a la selección de buenos cuadros y a equiparar un poco la cancha, que está totalmente desnivelada, Y eso hace, y aquí quiero ser un poquito más preciso en la respuesta, Tati, es lo siguiente, y eso hace que en general la participación en el poder político de la mujer es una participación muy masculinizada por lo mismo. ¿Ah? Porque por los horarios de las reuniones, por las formas de las relaciones, por los actores que están y por lo que tú llamas la cultura, que lleva muchos años en esta cosa. Y a medida que se incorporan mujeres en política, cambia el tono de hacer las cosas. Y a mí me parece que la demostración más genuina de esto es la Convención Constitucional, que paritariamente está elegida. Esto yo se lo comentábamos con algunos clientes míos, decía, oye, mira, si esto fuera Suecia, Finlandia, Noruega, que tú amanece el diario el día siguiente de la elección de la convención, dice, elegiste una convención paritaria para modificar la Constitución por una vía institucional, donde la mitad son hombres, la otra mitad son mujeres, hay representación de pueblos indígenas, estaría todo el mundo aplaudiendo. En Chile nos preocupamos. En Chile planteamos las luces de alerta. A mí me parece que lo que está ahí, más allá de las razonables diferencias que hay y que tienen que haber, es un ejercicio muy sano de lo que está haciendo la política. Y yo creo que ha ido permeando y va a tener buenos resultados. Esa es mi esperanza. Muchas gracias, Freddy. María Laura. Entrevistando a las mujeres me encontré con esto de... yo siempre he estudiado con hombres, yo trabajo con hombres, soy una más, ¿no? Y después en la conversación, como decía Carmen, aparecía esta reflexión de, ¿sabes qué? Sí, en realidad hubo un momento en que me adapté a lo que había y me enfermé. Y hoy día que ya estoy aquí en este cargo, lo puedo hacer a mi manera y es distinta. ¿Ves tú que hay un camino de sobreadaptación de las mujeres en un espacio masculinizado? ¿Crees que es necesario hacerlo? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué te gustaría comentarnos respecto a la pregunta, ¿nos sobreadaptamos las mujeres a los espacios masculinizados? Sí, absolutamente. Bueno, al menos en mi caso, mi experiencia, yo sufrí un proceso de masculinización importante, del cual tuve que desprenderme, desaprenderme, volver a conocerme y a partir de ahí volver a liderar. Creo que es la historia que comparto con muchas mujeres con las que he hablado. Desde el tema familiar, cuando era niñita, las mujeres en la familia, si querían salir a trabajar, eran profesoras o maestras, porque mejor para estar mejor en la casa, 4 horas afuera. Por suerte tuve un padre que lamentablemente perdí demasiado pronto, cuando era muy niñita, pero tenía una visión distinta, ni siquiera me puso aros cuando nací.
que para mí me pareció así como un acto de rebeldía total, porque dijo, no es necesario que una mujer, porque ¿dónde está escrito que una niña tenga que tener aro para que sea niña y si no es niño? Bueno, mi proceso de inserción en el mundo laboral fue siempre teniendo roles, modelos, digamos, masculinos, además de mi familia, que eran la mayoría hombres, los profesores hombres. Me metí muy joven en el mundo de la minería y eran todos hombres. Entonces aprendí que para funcionar tenía que ser hombre, tenía que ser dura, tenía que ser muy estricta, no podía mostrar ninguna emocionalidad, que honestamente me sirvió porque siendo muy joven en posiciones de liderazgo pasé por situaciones feas, no sé, el 90% de las veces cuando entraban los colegas a una sala de reuniones y yo estaba en la misma reunión me pedían que les trajera un café. Hace 25 años, no hace tanto. Era la que siempre tomaba notas. Y alguna que otra situación de acoso que hoy, por suerte, esas son, creo que, inexcusables, pero en esa época se las dejaba pasar. Entonces el ser dura me sirvió y el tener fama de que hay que tener cuidado porque te puede decir cualquier cosa. Y el cualquier cosa es decir, ubicar a la otra persona y decir, esto no está bien, o poner límites. El utilizar el sarcasmo, que lo tengo muy arraigado, como para resolver situaciones que no deberían ser así. Bueno, yo, como ustedes habrán dado cuenta, soy argentina, pero hace casi 18 años que vivo acá. Y el traslado fue un desafío que en mi vida me hubiera imaginado, porque yo en esa época estaba con mi marido, que ahora es mi ex marido, y nos vinimos con mi familia. Yo era la proveedora. A mí me trasladaron con mi marido y mi hija. Y era ir a todas las reuniones de apoderados o a cualquier reunión, y al que le preguntaban era mi marido, ¿y por qué te viniste a vivir a Chile? Y yo decía, a mí me trajeron. Era como totalmente anulada. Para mí fue un shock. Fue como decir, wow, ¿cómo asumimos que el proveedor es el hombre y que el que le va bien y el exitoso? Y eso hasta me generaba culpa a mí. O sea, como disminuir mis éxitos, mis logros, tratar de, no, bueno, sí, nos vinimos, pero él también trabaja remoto. No, mentira, él se ocupaba de mi hija y de su hija. Pero hay un prejuicio muy arraigado, muy inconsciente, porque obviamente nadie lo hizo con maldad ni con el ánimo de ofender. Es simplemente como es. Pero bueno, después de varios años me di cuenta que yo no quería ser esa persona dura. Como tú dices, cuando uno va creciendo, no me sentía cómoda. Sí, tengo ciertos rasgos, tengo mi sarcasmo, mi humor ácido, siempre lo voy a tener. Soy dura, soy rígida, pero soy buena persona, soy empática, soy honesta, me encanta conocer las personas, me encanta trabajar en equipo, pero eso era un lado que estaba como súper reservado a mis íntimos, a mi equipo más íntimo. Para todos los demás seguía siendo que, ojo con la jefa, a todos les avisaban, ojo con la jefa. Pero bueno, llegó un momento en que mi cuerpo, antes que yo, mi cuerpo me dijo, basta. Y empecé a sentirme mal y me empecé a enfermar. Y después de años de terapia, de construirme y volver a construirme, me di cuenta que esta nueva versión de mí, que era la que siempre fui, me iba, pero muchísimo mejor, increíblemente mejor. Mis equipos funcionaban perfecto, mi carrera fluía y yo era feliz en el medio. Dije, wow, esto es la fórmula de la felicidad, ¿cómo no me di cuenta antes? Lástima que uno tiene que pasar por hartas cosas, ¿no?, para darse cuenta, pero bueno, yo cuando hablo, tengo equipos de mentoría de mujeres y con algunas estudiantes de ingeniería, lo que siempre les digo es que yo lo que aprendí a través de mi carrera profesional es a ser mujer. A ser hombre ya había aprendido. Yo aprendí a ser mujer en el trabajo, que es lo que a mí más me costó.
Así que, bueno, esa es un poco mi experiencia. Muchas gracias, Laura, porque esto que cuenta María Laura no es un problema de ella, es muy común. Yo también lo viví cuando trabajé en el mundo de la construcción, no la minería exactamente, pero también como proveedores de minería, y que muchas de mis entrevistadas y de las mujeres que vienen a los talleres también lo mencionan. Quiero ir cerrando, y quiero ir cerrando con una última frase, párrafo del libro que yo, la verdad es que la autocrítica no es una de mis fortalezas. No es que ande de cachetona por el mundo, pero en general cuando me preguntan cómo te fue, yo contesto que bien. Suelo quedar feliz con lo que hago. Y este párrafo en particular me gusta mucho. Pero antes de ir al párrafo, quiero darle las gracias a mi familia que está acá hoy día de nuevo. Mi marido, mis hijos, mi hija no pudo venir por cuestiones de la universidad, y mi papá acá hoy día, que a mí a veces me cuesta un poco entender que hay mujeres que les enseñaron, que les dijeron que habían espacios que no eran para ellas. Yo cuando niña quise ser secretaria, me regalaron una máquina de escribir. Quise ser doctora, me regalaron un botiquín de medicina. Quise ser ingeniera, me regalaron un Lego. Siempre mi familia y particularmente mi papá me ha apoyado y ha confiado, y yo siempre sentí que podía hacer lo que quisiera. Y me pasó lo mismo estudiando en el Liceo de Niñas. Esto me parece interesante, perdón que me alargue un poquito. Yo estudié en el Carmela Carvajal de Prat, que es uno de los liceos de niñas emblemáticos, ¿no? Pero ahí nunca nos dijeron, ustedes son las mejores, como les dicen a los institutanos. Pero nuestros profesores creían plenamente en nosotras. Estábamos ahí para ir a la universidad, para hacer lo que quisiéramos, y hicimos lo que quisimos. Entonces, eso me resulta bien interesante. No me di cuenta en ese momento, pero con el libro me ha ido apareciendo. Bueno, para cerrar, quiero leer este párrafo. Dice: la cualidad fundamental de lo femenino, que es su operar sistémico, el percibirse como parte de una red de relaciones significativas, es justamente esta manera sistémica de ser en el mundo lo que genera la capacidad transformadora de lo femenino, que a su vez es el valor estratégico que las mujeres traen a las organizaciones. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me están haciendo señas, pero no sé de qué. Entiendo la consigna. Vamos a regalar unos libros de Tatiana en honor a este momento también. Así que Connie acá nos va a hacer un sorteo. Cada uno de ustedes y los que están online tienen un numerito. Ven, Connie, corre, súbete. Acuérdate que esto es original. Y en online ahora, ¿y Manuel? Sí. ¿Y los libros? Los libros. Un detalle. Voy a buscar, sí, ahí se los vamos a entregar y vamos a tomar una foto también. Y ahora, online. Oh, Marlena Murillo, online. Ah, micrófono. Perdón. Online entonces, Marlena Murillo, Marisol Garrido y Natalia Morales, que se las van a contactar del colegio para enviarle los libros, ¿ya? Las vamos a invitar ahora, antes que se retiren, a un par de fotos acá y acá con los expositores. Muy bien. Y luego se pueden ir retirando, así que desde allá para acá
para los que quieran foto con el libro y el autógrafo y todo eso. Ya. Entonces, para los... Ya.